Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos ahí a Mateo capítulo 24. Vamos a estar hoy considerando, mis hermanos, y con el favor del Señor, tal vez unas 2 reuniones acerca de este capítulo. Hoy vamos a estar mirando desde el verso 1 hasta el verso 14. Bien, mis hermanos, y unas de las enseñanzas más prominentes que el Señor Jesús tiene en su palabra y que se ponen de manifiesto en los evangelios es sin duda alguna el Sermón del Monte, ¿no? Que ya en alguna ocasión lo estudiamos algunos aspectos. Pero sin duda también sería la oración sacerdotal del Señor Jesús. Es una de las palabras también más prominentes que tenemos en los evangelios. Ahora también, este discurso que el Señor Jesús da en el Monte de los Olivos, no podríamos dejarlo pasar, hermanos, para que el Señor nos muestre también cuáles son esos aspectos importantes de lo que Él dejó para la iglesia de hoy. Claro, dejó toda la palabra, ¿no? Pero ciertamente, hermanos, en lo que nosotros hemos venido tratando acerca de la persona del Señor Jesucristo, algunas veces hemos abordado un poco más las enseñanzas que el Señor Jesús ha dado, más que ver, digamos, algunos aspectos de su carácter. Y en esta ocasión vamos a continuar con algunas de las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó, y en este caso es Mateo 24. Quisiera, mis hermanos, leerlo entonces desde el verso 1. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, como les decíamos ahorita, este es uno de los discursos que vale la pena poderlo estudiar un poco más. Todos los pasajes son importantes, toda la palabra es necesaria, pero acá en esta serie, hermanos, el Señor me llevaba también a tocar este capítulo. Si los hermanos recuerdan, anteriormente estuvimos hablando de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y ahí en el contexto del pasaje del capítulo 23 de Mateo, el Señor viene diciendo también algunas cosas nuevamente a los fariseos y viene denunciando todas las cosas que ellos hacían, su religiosidad y otro tipo de cosas. E incluso ahí antes, unos versos antes del capítulo 24, del verso 37 al 39, el Señor está hablando acerca de Jerusalén, que mataba a los profetas, que apedreaba a los que le eran enviados, e incluso el Señor también expresa ya proféticamente qué era lo que iba a suceder con Jerusalén por causa de que no estaban recibiendo ni iban a recibir al Hijo del Hombre, al Salvador. El Señor Jesús, a la entrada a Jerusalén, si recuerdan, mis hermanos, habíamos visto que Él lloró, y el Señor decía: si tú supieras, Jerusalén, lo que es este día para tu paz, pero no lo sabían. Entonces, a causa de esto, el Señor también acá
establece una profecía, mis hermanos, que no solo fue para ese tiempo, sino que también es para nosotros hoy día, porque la palabra, como el Señor la expresa, y vamos a ir mirando cada uno de los versos, Él muestra las cosas que irán de suceder y que ya sucedieron también unos 40 años después de que el Señor profetizó estas palabras en Mateo 24. Entonces dice el verso 1, Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Pues bien, mis hermanos, acá tenemos que decir que este templo que fue el que estuvo haciendo Herodes el Grande, desde el año 20 antes de Cristo, hasta ese entonces, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, era un templo con unas estructuras supremamente impresionantes. En ese tiempo incluso se consideraba una de las maravillas del mundo. No era cualquier templo. Y aunque no fue uno de los templos como el primero que el Señor le mandó a hacer a Salomón, o el segundo que restauró Esdras y Nehemías, este templo no fue por dirección del Señor, pero ciertamente era un templo que Jerusalén pues también, todos los que habitaban allí utilizaban para ir allá a ofrendar, hacer toda la parte de ritualidad, todo este tema incluso, que se hacía allá en Jerusalén. Entonces, era un templo que incluso en documentos históricos nos muestra que tenía un atrio de los gentiles, que era donde se reunían los mercaderes y los cambistas para hacer todos sus negocios de comercio, que fue lo que el Señor Jesús volcó las mesas y quitó cuando entró a Jerusalén. Digamos que en el diseño original del templo de ninguna manera nunca existía como ese atrio de los gentiles. Pero acá Herodes el Grande, al haber hecho este templo, quiso dejar ese atrio para que hubiera comercio, y aparte más adelante de este atrio estaba el pórtico de Salomón, que más o menos medía de ancho unos 500 metros, medio kilómetro. Ya se podrán imaginar ustedes la longitud. Aparte, en otro extremo, había un pórtico que se llamaba el Pórtico del Trono, que tenía aproximadamente unas 160 columnas, y pues eran columnas así muy notorias, muy pomposas, y de por sí digamos que este templo tenía todo este tipo de características. El Señor Jesús incluso en la primera vez que llegó al templo y hablaba que el celo de tu casa me consume y volcó las mesas, y el Señor decía, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, cuando se refería a su cuerpo. Los mismos judíos decían, en 46 años ha sido levantado este templo y tú lo destruirás en 3 días, lo levantarás. Pero pues él se refería a su cuerpo. Pero esto nos da también unos datos importantes de cómo era de grande este templo, que estaba al frente del Monte de los Olivos y que era supremamente prodigioso y era como el tesoro de los judíos en ese entonces. Por eso era, mis hermanos, que en la última reunión, cuando hablamos acerca de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, hablamos de que ellos tenían el templo como un talismán. Para ellos era, mejor dicho, su máxima riqueza. Tener ese templo, y era como el orgullo de ellos para el mundo que entonces existía. Era algo supremamente prodigioso, una de las maravillas del mundo. Entonces los discípulos estaban admirando la magnificencia y la belleza de este templo con sus edificios, porque aparte del templo, pues ahí dice la palabra que los discípulos a Jesús le mostraban los edificios del templo. Ellos no imaginaban que semejante edificación podría llegar a quedar en ruinas. Por eso es la pregunta que ellos le hacen al Señor más adelante: ¿cuándo serán estas cosas? Ahora bien, mis hermanos, hay que decir que en el año 70 después de Cristo, es decir, unos 40 años después de que Jesús dijera estas palabras, pues se cumplió esta profecía de la destrucción de ese templo. Aunque era muy prominente el templo, sucedió en ese entonces que el Imperio Romano llegó a saquear a Jerusalén, llegó a hollar la ciudad, y un general llamado Tito, un general del Imperio Romano, llegó con todo su ejército y lo que hizo fue colocar como especie de andamios cargados de leña y de materiales inflamables alrededor de todo el templo, alrededor de todas las paredes, y le prendió fuego. Fue tanto el calor, hermanos, que generó todo ese material, que todas esas rocas que eran tan grandes, incluso eran rocas de 12 por 4 metros, pues quedaron desmoronadas. Entonces, efectivamente, la profecía del Señor se cumplió, año 70. Pero para los discípulos esto no parecía algo tan sencillo. Claro, el Señor Jesús lo sabía y tuvo que incluso decirles a ellos, cuando ellos incluso intentaron también como llevarlo a él, a eso mismo que ellos veían, eso tan asombroso que les decía,
que ellos decían, mira Señor, qué edificios del templo. Pero él respondiendo les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra que sobre piedra que no sea derribada. Entonces, estas preguntas intencionales que le hacen los discípulos al Señor, porque luego dice, ahí el verso 3, Mateo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ya en ese momento estaban en el monte de los olivos y esto es una colina opuesta al templo, en el medio del valle del Cedrón. Hagan de cuenta que estaba acá el templo, en esta colina, bajaba un valle, luego subía el monte de los olivos y ahí estaban en ese momento. Entonces había una vista panorámica hacia el templo, incluso hacia Jerusalén, que el Señor Jesús aprovechó para decirles a ellos, explicarles todas estas cosas, que ellos incluso preguntaban, pero no era con razón a la segunda venida porque ellos todavía no entendían. Los discípulos ni siquiera entendían lo que el Señor ya había manifestado de antelación, de que Él tenía que ir a morir en una cruz, a ser crucificado, golpeado, que ya lo había dicho varias veces, pero ellos no lo entendían. Y recuerden, mis hermanos, que cuando el Señor iba camino a la entrada a Jerusalén, todos creían, los discípulos incluidos, que el Señor ya iba a tomar el reino, que ya era ese entonces donde Él iba a sentarse ahí en el trono, iba a empezar a reinar en Jerusalén. Pero ellos no tenían el entendimiento como para preguntar acerca de su segunda venida, pero el Señor Jesús claramente utilizó este momento allí en el monte de los olivos y esta panorámica que había del templo para expresarles a ellos las cosas que iban a suceder. Incluso, mis hermanos, tenemos una profecía de Zacarías. Este profeta estuvo en este monte de los olivos, sí, muchos siglos atrás, de ese momento que el Señor Jesús estuvo. Y el mismo profeta se le dio palabra, profetizó de que el Mesías iba a poner los pies en ese monte. Y en ese momento, cuando el Señor Jesús habla a los discípulos, se cumple esa palabra, se cumple la profecía de que el Mesías pues estaba ahí, ¿no? Aunque ciertamente el Señor ya había pisado varias veces ese monte. Esta era prácticamente la última vez que el Señor la iba a pisar antes de ir a la cruz. La palabra incluso en Marcos 13, porque tenemos Marcos 13 y Lucas 21, que nos habla también de esta escena que sucedió acá, acerca de estos asuntos escatológicos, que el Señor nos va a empezar a hablar ahí. Marcos 13 dice, se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Entonces acá nos aclara la palabra que fueron estos 4 discípulos, que el nombre de los 12, preguntaron al Señor acerca de estas cosas. Y como decíamos ahorita, entonces ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente, luego de la entrada triunfal o por lo menos después de la Pascua. Porque recordemos, hermanos, que en ese momento Jerusalén ya estaba entrando a la fiesta de la Pascua. Y ahí entonces ellos suponían que Jesús ya iba a tomar el reino. Entonces hay unas preguntas que ellos hacen de manera intencional porque quedaron desorientados. Al parecer su doctrina escatológica no encajaba perfectamente con lo que el Señor Jesús decía, de que el templo iba a ser derrumbado, de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos pensaban otra cosa diferente y le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Lucas 21 nos agrega también que ellos preguntaron, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y del fin del siglo. Esa palabra de mis hermanos del fin del siglo no habla de un siglo de 100 años. El original nos dice que es una palabra que se escribe eón, que significa el fin de todas las cosas, o el fin de esta era, ya el fin de los tiempos. Ellos le preguntan en ese sentido, no que ya se tuviera a terminar un siglo, o cuándo iba a terminar, sino que no es un siglo ordinario, sino respecto allá al fin de todas las cosas. Entonces Jesús responde sobre las señales proféticas de la segunda venida, que en el original del griego es la palabra parousia. Parousia es referente a la segunda venida del Señor Jesús. Incluso nuestro hermano Gino pues escribió bastante acerca del tema. Gracias al Señor porque nuestro hermano fue muy entendido también en este tema. Y los anticipa también, como en ocasiones anteriores, pero en este caso de manera implícita, de su ascensión al cielo, pero también de la era intermedia, esa larga era intermedia que iba a tener entre su primera venida y la iglesia, hasta el día de hoy. Si los hermanos recuerdan, alguna vez que estuvimos hablando un poco de Daniel el profeta,
Hay 70 semanas que se le revelaron a él. Estamos todavía en la semana 69 porque la semana 70 aún no ha llegado. Y esa es en esa era intermedia en la que nosotros estamos, hermanos. 2000 años después, permanecemos todavía en esa era de los gentiles, en esa era de la iglesia donde el Señor sigue salvando a muchos. Y todavía faltan cosas por cumplirse, hermanos. Porque a veces podemos pensar que como ya vemos un montón de cosas que están ocurriendo ahora en el mundo, ya repentinamente el Señor va a volver, hermanos. Pero todavía faltan muchas cosas por cumplirse. El Señor sigue teniendo misericordia con el mundo. Sigue el verso 4 de Mateo 24. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y es, hermanos, el énfasis que el Señor empieza a dar en su respuesta alertando a los discípulos sobre el engaño. Él dice, mirad. Es una forma de decir, tengan cuidado con lo que ven. Ojo con lo que están viendo. Y luego dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y si lo consideramos, hermanos, en ese capítulo de Mateo 24, no es la única ocasión que el Señor Jesús expresa esa advertencia de que nadie nos venga a engañar. Podemos ver ahí, por ejemplo, en el verso 11 de Mateo 24, que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 23 también está diciendo, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Fíjense, hermanos, que solo acá hemos contado 3 veces en un solo capítulo que el Señor expresa y enfatiza de que miren, que nadie los engañe porque habrán muchos que vendrán, supuestamente en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo. Y al día de hoy, hermanos, ya tenemos muchos falsos cristos y seguirán habiendo. Y a muchos engañarán. El Señor está diciendo, muchos serán engañados entonces. Luego, hermanos, si miramos y hacemos la comparación de esta parte que el Señor habla acá, podemos ver que incluso Pablo, el apóstol, se lo dijo a Timoteo. En su segunda carta, Pablo también le está advirtiendo a Timoteo acerca de las falsas doctrinas, de la apostasía y de hombres falsos maestros que levantarían doctrinas de demonios, en donde prohibirán casarse y en donde prohibirán ciertos alimentos que el Señor hizo para todos, sin ningún impedimento. Y Pedro también en su segunda carta está diciendo lo siguiente, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto, mis hermanos, lo están advirtiendo. Desde la iglesia de los primeros tiempos ya quedó establecido en la palabra y sigue hoy en día esto. Tenemos que estar alertas, hermanos, porque es una de las primeras señales en las que el Señor enfatiza qué es lo que sucederá y cuáles serán esas advertencias y lo que ocurrirá antes de que Él vuelva. Recordemos, hermanos, que la pregunta de los discípulos fue, ¿cuándo? Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Pablo nos está diciendo también en una de sus cartas, el que crea estar firme, mire que no caiga. Gracias al Señor, hermanos, que tenemos la palabra. Pero ciertamente debemos estar siempre atentos a lo que pueden decirnos, hermanos, a lo que podemos ver afuera. Hay una cantidad, tal vez más de 100 religiones, o incluso en números mucho más alto, de las religiones que se han formado falsamente y que lamentablemente provienen incluso de la misma palabra mal interpretada. Hermanos, lo que son ahorita falsas doctrinas como adventistas, testigos de Jehová, y súmele ahí a la cuenta, muchas han salido de la palabra, pero con una manera mal interpretada de las escrituras. Entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos una cantidad hoy de religiones que han tergiversado, falsos maestros que buscan solo lo suyo, que como Pedro está diciendo ahí, con palabras fingidas harán mercadería, porque tendrán avaricia. Cualquiera que sea engañado por estas cosas, pues fácilmente puede ser llevado por estos falsos maestros. Lucas 21 agrega
mas no vayáis en pos de ellos. El Señor decía en ese momento también. Continúa ahí el verso 6 y dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis o alarméis, dice la palabra también, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin, o el fin no será inmediatamente. Hermano, la palabra nos está diciendo que son principios de dolores. Y claro, ciertamente nosotros llevamos muchos siglos con estas señales, con estas advertencias que han ocurrido. Pero lo que sucede, mis hermanos, es que estas señales, aunque han ocurrido desde tiempo atrás, antes de la segunda venida de Cristo, van a aumentar significativamente. No podemos pensar ahorita que ya todo llegó al colmo de su maldad, porque ciertamente, hermanos, hasta ahora hay cosas que están empezando. Hay cosas que están saliendo a la luz. Hay cosas que apenas nos están mostrando que esto es principio de dolores y no podemos pensar que la segunda venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Pero también el Señor nos deja estas advertencias para que estemos mirando, para que estemos alerta de las cosas que han de suceder. El mundo no conoce esto, hermanos, pero la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente en toda la tierra, sí podemos conocer su palabra. La palabra que es la palabra profética más segura. Y el Señor, si nos da estas advertencias, hermanos, es porque también los deja en su consejo de las Escrituras, para que también estemos atentos a estas cosas. Entonces, ¿qué señales tenemos acá? Dice el Señor que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, como decíamos ahorita, hermanos, podría uno pensar, esto ya ha sucedido desde siglos atrás. Pero lo cierto, hermanos, es que las cosas van a ser mucho peor al final de los tiempos. Estas señales poco frecuentes al principio van a alcanzar proporciones gigantescas antes del regreso de Cristo, hermanos. Por eso el Señor deja muy en claro que eso es principio de dolores. Y deja muy en claro también que el fin no será inmediatamente. Ahora, esto no significa que sea para que nosotros nos relajemos o no sigamos perseverando, o pensemos que el Señor va a venir por allá en más de un siglo, 50, 60 años, porque ciertamente el Señor nos deja esas señales también para que estemos alerta. Así como más adelante dice el Señor, ¿quién es el siervo fiel y prudente que da el alimento al que el Señor puso en su casa y da el alimento a tiempo? Y luego lo compara con el siervo que es borracho, que golpea a los suyos, y el Señor lo encuentra haciendo esto. Y la palabra nos dice, de cierto os digo que el Señor lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Son tiempos, hermanos, que aunque son principios de dolores, vivimos tiempos peligrosos, en donde no podemos bajar la guardia, donde debemos de estar atentos, hermanos, y seguir perseverando, como el Señor nos lo manifiesta acá. Lucas 21 agrega también hay que habrá terror y grandes señales del cielo. Si miramos un poco el contexto de estas cosas, hermanos, pues en este año ya cuántos terremotos hemos tenido a nivel mundial, que salgan en las noticias. Ya han sido varios. Pestes hemos tenido, la pandemia por el 2020. Hambres también han ocurrido en muchos países. Que entre reinos se estén sacando los dientes porque quieran tener la prominencia y el gobierno mundial, también está sucediendo. Solo es que gradualmente, hermanos, esto va a ir en aumento. Porque incluso ya hay una agenda por allá para todo este tipo de cosas. Y es bueno que estemos, hermanos, alerta a esto. Porque muchas veces nos enfocamos, hermanos, solo en la palabra, en el sentido de que, claro, la palabra es lo más prominente, las Escrituras. Nuestra palabra que nos guarda y en oración al Señor. Pero es importante, mis hermanos, que podamos también ver en este contexto escatológico que el Señor nos muestra el fin de los tiempos y hacer una comparación con lo que ocurre en el mundo, hermanos. Nosotros como cristianos también estamos llamados a estar atentos a las señales que se manifiestan en el mundo, a mirar noticias, claro, de fuentes confiables, ¿no? No noticias donde dicen mitad verdad y mitad mentira. Pero es importante, hermanos, que estemos alertas también a estas cosas, porque el Señor también se manifiesta por este tipo de señales. Terremotos, fenómenos naturales, incluso señales en los cielos, como Lucas lo manifiesta. Las cosas irán avanzando y serán gradualmente. Luego dice ahí el verso 9 de Mateo,
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Marcos 13 agrega lo siguiente: mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y Lucas agrega ahí también que os entregarán a las cárceles. Ahora bien, hermano, el concilio es como una especie de lugar que había en la sinagoga donde los judíos, los que estaban ahí, como al frente de eso, juzgaban asuntos ordinarios de la ley, pero también juzgaban las herejías que se presentaban. Por ahí textos históricos nos dicen que por cada ciudad judía donde habitaban más de 100 hombres judíos, habían 23 jueces que juzgaban este tipo de cosas. Entonces, estos concilios es como una figura, una similitud del gran Sanedrín que había en Jerusalén, que era como, hagan de cuenta, el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy tenemos nosotros en nuestro país. Entonces estaban los concilios en cada una de esas ciudades, pero también estaba el gran Sanedrín en Jerusalén, donde ya se juzgaban seguramente aspectos más relevantes acerca de la ley. Entonces el Señor expresa estas cosas y dice que incluso a las cárceles tal vez, hermanos, vayan algunos, si hemos de estar en ese momento que ocurran estas cosas. Delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Esto será ocasión para dar testimonio. Y ciertamente que así es, hermanos. Lucas 21 agrega también ahí, Hechos 11:19. Si los hermanos recuerdan, en este pasaje de Hechos 11, después de que el Señor dio más bien como la profecía a la iglesia de que se quedaran en Jerusalén para que fueran investidos desde lo alto con el Espíritu Santo, y de que luego ellos iban a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo fue la forma que el Señor hizo para que la iglesia fuera testigo también de todas estas cosas en todas estas tierras? Por la persecución, hermanos. La persecución, aunque puede traer muchas cosas negativas para la iglesia, hermanos, también la persecución el Señor la utiliza muchas veces como una oportunidad para ampliar el testimonio de los creyentes. Y por eso hago colación acá de Hechos 11:19, que es la parte donde fueron los hermanos esparcidos a causa de la persecución de Esteban. ¿Recuerdan lo que sucedió con Esteban? Fue apedreado y a causa de eso la iglesia tuvo una dispersión por muchas partes. Muchos de los hermanos entonces llegaron a la ciudad que se llamaba Antioquía. Pero no solo, algunos solo dieron testimonio a los judíos, pero otros no solo a los judíos, sino también a los griegos anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Dice la palabra ahí que incluso desde Jerusalén enviaron a Bernabé. Y Bernabé se regocijó cuando vio la gracia del Señor de lo que estaba ocurriendo en esa ciudad de Antioquía, por causa de que hubo varones, hermanos, valientes, que no solo hablaron a judíos, sino también a griegos, manifestaron el evangelio. Los hermanos que recuerdan, antes del capítulo 11 de Hechos, está el capítulo donde Cornelio con toda su casa recibe a Pedro, y en ese momento ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué pensaban los hermanos, la mayoría siendo judíos, que la salvación era solo para ellos y no para el resto del pueblo? Pero muchos hermanos, entendiendo esto allá, lo que hicieron fue hablar del evangelio del Señor también a los griegos. Y el Señor bendijo esto, tanto así que la palabra dice, el Señor estaba con ellos y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Incluso Bernabé, después de ver esto, fue a Tarso a llamar a Saulo y estuvieron congregados un año con toda la iglesia allá y con muchos que les enseñaron por todo un año acerca del evangelio del Señor Jesús. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, la persecución es una oportunidad realmente para que nosotros demos testimonio. Y seguramente el Señor lo va a hacer así cuando lleguen estas cosas. Y el Señor quiere también en este momento que sea así, hermanos. Dice la palabra ahí también, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Me vuelvo un momento, ahí lo que dice Marcos 13, dice después de que esto será ocasión para dar testimonio, cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Y Lucas agrega, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto lo vemos más adelante con Pablo, incluso cuando estuvo delante del rey Agripa, delante de Festo, delante de Porcio, de todos estos hombres a los que Pablo también pudo darle testimonio. Incluso muchos de los apóstoles también estuvieron delante de reyes y gobernantes dando testimonio de la palabra. ¿Cuál va a ser la manera, hermanos? Pues el Señor utiliza esto también. A veces la dispersión de la iglesia efectivamente es tan necesaria, hermanos, para que podamos también llevar las buenas nuevas a aquellos que el Señor quiere que su palabra sea oída. Entonces dice ahí, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pues ¿por qué seremos aborrecidos, hermanos? Recordamos que hace 8 días nuestro hermano Jair nos compartía 1 Timoteo 3, ¿no? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El mundo no tiene a Jesús porque el mundo no le ve ni le conoce, hermanos. Pero la iglesia tenemos el privilegio de ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia que defiende la verdad, que sostiene la verdad, que predica la verdad. Es la iglesia, hermanos, donde permanece la verdad, que es Cristo. Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. E incluso cuando estaba delante de Poncio Pilato, que él preguntaba, ¿qué es la verdad? Hace 8 días lo recordamos también con la enseñanza. Poncio Pilato tenía delante la verdad y no lo sabía. Hermanos, nosotros tenemos este baluarte. Tenemos la verdad. ¿Por qué seremos aborrecidos? Ya lo estamos viendo en el mundo. No solo falsos maestros y engañadores, no solo falsos profetas, sino también las tinieblas levantándose con potencia en esta tierra, hermanos. Pero nosotros como iglesia, junto con los demás hermanos, en toda la tierra estamos llamados a sostener ese baluarte y esa verdad que el Señor nos ha encargado en nuestras manos. Y esto no es solo para nosotros. Gloria al Señor porque estamos acá, hermanos, y ya hemos conocido de la verdad. Y el Señor también nos sigue hablando de su palabra. Pero ciertamente también esa verdad el Señor quiere que sea difundida en toda la tierra. Ahí al final del verso 14 lo vamos a ver, como dice el Señor. Será predicado este evangelio en todas las naciones. Y ciertamente, hermanos, como hablábamos ahorita, es importante. A veces es bueno que podamos indagar fuentes confiables de noticias, de acontecimientos que ocurren a nivel mundial, y ojalá lo hagamos desde fuentes de noticias cristianas, noticias serias, ¿no? Porque en internet ahorita surge tanta cosa que debemos estar también muy prestos a ver de dónde nosotros sacamos las fuentes. Yo solo quiero traer, hermanos, como ilustración acá 3 noticias que estaba viendo incluso ayer cuando meditaba en estas cosas. Esta primera es el 5 de agosto que ocurrió, o sea, hace poco menos de 10 días. Dice, joven cristiano es arrestado por leer la Biblia en evento del orgullo gay. Un joven cristiano, Marcus Schrader, se encontró bajo custodia policial después de leer pacíficamente versículos de las Escrituras en un altavoz afuera del evento, Orgullo en el Parque, en Watertown, Wisconsin, organizado como entretenimiento familiar, le llaman ellos, a esto un entretenimiento familiar. Ahí, hermanos, es donde podría el Señor decirnos dónde está la iglesia. Gloria al Señor por este hermano joven que estaba ahí. Organizado como entretenimiento familiar por la ciudad de Watertown, el evento contó con un espectáculo de drag queen frente a niños a quienes se animó a dar dinero a bailarines en lencería. Los hermanos que ahorita están participando del seminario de ideología de género se habrán podido dar cuenta los niveles de oscuridad que ha alcanzado todo esto y especialmente con los niños. Educación sexual integral, sexo y género, y la lista sigue. Preocupado por la sexualización de los menores, el hermano Marcus y otros miembros de la iglesia cristiana Mercy Seat salieron a la acera pública fuera del evento para predicar el evangelio. Eso es solo el titular. Otra noticia, 11 de agosto. ¿Hoy aquí estamos? 13. Fue hace 2 días. Pastor chino, ex encarcelado, pide oración por el presidente chino principal, perseguidor de cristianos. Bo Fu, el hermano, no solo es un defensor de los perseguidos, sino también un sobreviviente de la persecución.
y está llamando a los creyentes a orar por aquellos que les hacen mal. Fu y su esposa Heidi eran líderes de iglesias domésticas en China en la década del 90, pero luego del 96 los intrépidos creyentes fueron detenidos en seco, fueron arrestados, acusados y encarcelados durante 2 meses por evangelización ilegal. Cosas que ocurren en China, ¿no? Donde creo que todos sabemos que es un país netamente comunista, donde incluso se paga con cárcel a nuestros hermanos que predican el evangelio. Otra noticia del 9 de agosto, también está reciente. Insólito. En Minnesota, bebés que sobreviven al aborto pierden el derecho a los servicios de salud. Los bebés que sobreviven a los abortos ya no se contarán en virtud de una nueva ley a favor del aborto en Minnesota que ya está en vigor. Los legisladores de Minnesota han revocado la protección básica para los bebés recién nacidos y ahora se ocultará al público el destino de los recién nacidos que sobreviven al aborto. Y la lista es larga de noticias de estas, hermanos. Por eso es que el Señor nos manda también a estar atentos a estas señales. Y no solo, hermanos, para que nosotros no nos dejemos engañar, sino que es que si nosotros somos la sal y la luz, somos columna y baluarte de la verdad, se supone que también, hermanos, estamos llamados a cumplir ese segundo mandamiento más importante del Señor cuando dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos examinarnos, hermanos, si en este momento de nuestras vidas y con las señales que estamos viendo, con estas noticias, estamos, hermanos, realmente llevando a cabo ese mandamiento del Señor que nos dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora, esto no solo lo habla dentro de la iglesia, hermanos. Nuestro prójimo es todos los seres humanos que puedan tal vez estar cerca de nosotros. Primeramente como hermanos, pero seguidamente para aquellas almas que en este momento, hermanos, están en la oscuridad. Qué terrible es ver esta noticia de que, aparte de que están aprobando el aborto en tantos países del mundo, muchos ya están aprobados, lo que hagan estas personas que están ahí al frente como gobernantes es que a los que sobreviven, a estos pequeñitos, les estén quitando el derecho a la salud, hermanos. Eso es algo espantoso que en serio, hermanos, debería construir nuestro corazón. Demos gracias al Señor, hermanos, por nuestros hermanos que se paran allá delante de esas clínicas en otros países, a orar, a tratar de ayudar a las mujeres que quedan embarazadas, pero que están desorientadas. Demos gracias, hermanos, por todo este equipo que existe también a nivel mundial, y muchos ni siquiera son hermanos, pero son personas que quieren hacer justicia y que están dando su vida a favor de las familias, a favor de la vida, a favor del recién nacido, y que están batallando contra estas leyes tan horrendas que hoy se están levantando, hermanos, desde la más prominente del mundo para todos los países. Y esto es un llamado, hermanos, para nosotros nuevamente, porque aunque el Señor acá no solo está llamando, hermanos, a que estemos atentos, sino también a que no seamos pasivos. Y sabemos ciertamente que la oración es la primera arma que tenemos, hermanos, pero también el Señor nos llama a hacer su obra. El Señor nos dio una gran comisión, hermanos. Y estas señales el Señor las puso ahí antes de su segunda venida con un propósito. Hoy te vivimos, hermanos, en verdad relativa, ¿no? Hoy para el mundo todo es relativismo. Para el mundo todo es: tú tienes mi verdad, yo tengo la mía, y todos vivimos cada uno con su verdad. Como les decía ahorita, hermanos, la ideología de género es una cosa tan avanzada que en serio da terror poder ver lo que están haciendo con los niños en los colegios. Y cada vez, hermanos, esto va a pasar más en nuestro país. Yo recuerdo que incluso como cuando Mardoqueo le decía a Esther: no pienses que porque estás en el reino te vas a librar de lo que viene, la muerte a los judíos. Porque si tú estás ahí, tal vez para esta hora llegaba el reino. No pensemos, hermanos, que por estar en la iglesia vamos a poder hacer como el avestruz, que mete su cabeza en la arena y hace de cuenta que no está sucediendo nada. Hermanos, el Señor necesita una iglesia activa. El Señor necesita una iglesia puesta en oración. Pero el Señor también necesita una iglesia que evangelice. El Señor necesita una iglesia que verdaderamente predique, que es columna y baluarte de la verdad.
no una iglesia pasiva. Hermano, necesitamos despertar a esta verdad. No podemos seguir dormidos o seguir con miedo o seguir fallando en las reuniones de evangelización cuando estamos necesitando esto, hermanos, para la gloria del Señor y para que allá afuera muchos puedan ser salvos. Ahora, con esto no digo, mis hermanos, que el Señor solo esté hablando de esto. Pero ciertamente esta es la carga, hermanos, para hoy, la principal. Estamos atentos a las señales, pero también estamos como una iglesia que verdaderamente está firme en el Señor. ¿Qué es lo que dice el profeta Daniel allá en el libro de Daniel? Es que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice es que el pueblo que conoce a su Dios estará pasivo. Sigue la palabra, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Estos por qué tropezarán? Es algo así como que incitarán a pecar, harán caer, pondrán también tropiezo. Un comentario bíblico dice lo siguiente: muchos tropezarán, sugiere personas que profesan la fe, que se volvieron unos contra otros en impactantes actos de alevosía espiritual. Aquellos que se desvían de semejante manera dan evidencia de que nunca fueron verdaderamente creyentes. La palabra lo dice con claridad, van a haber muchos que tropiezan y van a entregarse unos a otros. Esto es muy fuerte, hermanos. Marcos nos dice ahí también, agregando a esto, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. El Señor ya había dicho en una de sus parábolas que en medio de la iglesia hay trigo y cizaña, ¿no? Seguramente estas personas que profesan fe, pero que se vuelven unos contra otros, definitivamente el Señor da crédito que nunca fueron nacidos de nuevo, nunca fueron verdaderos creyentes. Dice incluso más adelante que el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y entre familias y entre parientes también ahora entrega, hermanos. Lucas agrega ahí, seréis entregados aún por vuestros padres y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Hay una ilustración, hermanos, también en ese mismo seminario que estamos viendo de ideología de género. El hermano colocaba un ejemplo de la maravillosa literatura que hoy se está colocando fácilmente para los niños, para los jóvenes. Un libro que dice en su portada: no puedes elegir a tu familia, pero sí te la puedes cargar. Y el título de este libro es ¿Cómo matar a tu familia? Literalmente, hermanos, es el título. Y según lo que el hermano comenta de ese libro, es que realmente es un adolescente. Muestran el protagonista como el adolescente que está en una familia que no soportaba más y mató a su familia. Y este libro lo pone de lo más prominente. Salen medios de comunicación, dicen hay que leerlo, le dan más likes que a otro tipo de libros que de verdad ilustrarían, enseñarían, pero esta es la realidad que estamos viviendo hoy, hermanos. No podemos ser ajenos a esto. No podemos ser ajenos, hermanos, a lo que está sucediendo, y esto es principio de dolores. Porque la maldad no ha llegado al colmo. Como cuando el Señor bajó allá en Génesis con los dos ángeles y tuvo que descender porque habían subido denuncias a los cielos que decían al Señor: esta ciudad ha llegado al colmo de su maldad. Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero hermanos, no pensemos que ya estamos allá, porque hasta ahora son principio de dolores. O sea, incluso más adelante ahí en Mateo 24 dice: habrá gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. No pensemos, hermanos, que ya esto es el todo y que ya no vamos a ver más cosas, porque sí vamos a ver más cosas, hermanos. Y especialmente cómo el poder de Dios se va a manifestar en estos últimos tiempos y en las cosas que vienen más adelante. Pero el Señor quiere una iglesia atenta, hermanos. Una iglesia que ore. Una iglesia que esté firme, hermanos. Una iglesia que guarde su palabra y tenga celo por la casa del Señor. Y este es el precio, mis hermanos, de amar la justicia, ¿no? De amar la verdad y de aborrecer la maldad, la mentira y el pecado. El mismo precio que el Señor Jesús pagó, ¿no? Él, como nuestro estandarte, fue a morir por los pecados del resto, por hacer justicia. Los apóstoles también murieron por predicar la palabra, la verdad. Estamos, hermanos, en una lucha espiritual donde la lucha es entre el mal y el bien, entre la verdad y la mentira.
entre la luz y las tinieblas. Y el precio realmente para una iglesia que está dispuesta a amar la justicia y aborrecer la maldad, pues puede ser este, hermanos. Una persecución, pero con muchos frutos, ¿no? Como lo veíamos ahorita en Hechos. Una persecución también con mucha bendición, porque seguro muchos van a añadirse a la iglesia, como sucedió ese día también de Pentecostés, ¿no? O allá en Antioquía. Sigue ahí el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor vuelve a enfatizar en eso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, aquellos falsos profetas también son aquellos apóstatas de la fe. Aquellos que en algún momento profesaron tener fe, pero que después se torcieron. Un comentario al respecto dice: una de las señales de los últimos días será el número creciente de falsos maestros. Personas que durante algún tiempo abrazarán el evangelio, pero que luego caerán en herejías engañosas. Y si los hermanos recuerdan cuando estuvimos estudiando un poco de cómo el Señor es nuestro buen pastor, Juan 10 dice al respecto, hermanos, para que lo tengamos nuevamente presente: las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué bendición este pasaje, hermanos, al saber que cuando el Señor incluso nos dice que habrá falsos profetas y engañadores, Él también nos recuerda por su palabra que Él es nuestro pastor y que no debemos escuchar la voz de los extraños, que solo estamos llamados a escuchar su voz, como las ovejas oyen a su pastor, como esas ovejas del redil que siguen al pastor, ¿no? Lo veíamos en ese entonces. El amor de muchos se enfriarán. Hermanos, ciertamente los que perseveran son los mismos salvos. No tiene sentido de que hablemos de que alguien es un creyente, pero que cuando lleguen esa gran prueba de la tribulación y los dolores aumenten y lleguen estas señales, entonces se enfría el amor de un creyente. A la larga, hermanos, los que perseveran son los mismos salvos, no aquellos cuyo amor se enfría. Dios, como parte de su obra redentora, ciertamente afianza la perseverancia de nosotros, hermanos, los santos, los verdaderos creyentes. Recuerden, mis hermanos, hace poco que estudiamos el pasaje de las minas. El primer siervo, el segundo siervo, pero el tercero era como extraño, ¿no? Parecía siervo, pero la verdad es que como que no parecía. Puede ser algo así aplicado acá, hermanos. De aquellos que tropezarán, que el amor se les va a enfriar. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque como decíamos ahorita, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Por eso el Señor nos llama y nos dice: mirad, porque en los últimos tiempos habrán engañadores. Debemos estar mirando, velando, orando, atentos a estas señales, para no dejarnos engañar, hermanos. Porque como leamos ahorita, ahí más adelante en el verso 24 de Mateo 24, harán estos falsos cristos y falsos profetas grandes señales y prodigios, hermanos. Ahora cuánto más el anticristo también cuando esté allá, que hará también muchas señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los escogidos aún. Pero gracias al Señor porque nos deja señales muy claras acerca de estas cosas. Cuando el Señor dice ahí, mis hermanos, el que persevera hasta el fin, este será salvo. La perseverancia definitivamente debe ser hasta el fin, ¿no? ¿Qué sentido tiene que alguien llegue hasta la mitad y ya se quede? Eso no es perseverancia. Y esta palabra perseverancia acá es de la palabra griega que dice hipomené, que se relaciona mucho con la palabra paciencia, que significa a la vez permanecer, quedarse o resistir. Eso es lo que significa perseverancia. No una perseverancia a medias. Avancé hasta la mitad y ya me quedé, ya no quiero más. O como aquellos que se les va a enfriar el amor, los que van a tropezar, porque tiene que ser hasta el fin, hermanos. Recordemos quién es nuestro sustentador, como cantábamos ahorita. El que sustenta nuestro corazón, hermanos. Si hemos de tener confianza, no va a ser en nosotros mismos, sino en aquel que es nuestra roca fuerte, aquel que es nuestro sustentador, hermanos. Incluso para esos tiempos tan difíciles, si hemos de estar allá. Ahora bien, hermanos, pues decir que Dios afianza nuestra perseverancia no significa que seamos pasivos en el proceso. Que esperemos entonces, como Dios va a hacer todo, o se va a encargar de las últimas señales y de los tiempos, estemos nosotros ahí como quietos. Tenemos un mandamiento del Señor, varios mandamientos.
Estar delante del Señor con firmeza, hermanos, y delante del mundo. Incluso Lucas agrega también ahí en ese mismo pasaje que estamos tratando: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y es importante aclarar esto, hermanos, porque como decimos ahorita, el que persevera hasta el fin, ese es el que ya fue salvo. El que ya realmente fue salvo. No es que la perseverancia traiga consigo la salvación. Es al contrario. La gracia de Dios para aquel creyente que ya fue salvo le conduce a afianzarse y fortalecerse en la perseverancia, no lo contrario. ¿Sí? No es que esto nos está hablando acá de que vamos a perder la salvación, ni mucho menos. Es que el Señor habla de que aquellos que perseveran son los que realmente han sido salvos. Y Lucas por eso agrega ahí: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermanos, si hay una forma también de que el Señor nos fortalezca, nos haga crecer espiritualmente, afirme nuestras almas en Cristo Jesús, es con esas pruebas que a veces son bien difíciles. Es la manera que el Señor usa, hermanos, también para afianzarnos y que nuestras almas puedan ser ganadas con paciencia, que es como, en cierto sentido, nuestra parte, ¿no? La santificación. El camino que estamos llevando, que no debemos ser pasivos, sino activos, caminando con el Señor y escuchando solo su voz. Pues bien, mis hermanos, también tenemos en Apocalipsis 14:12 algo que dice acerca de esto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra confirmándonos esto por el apóstol Juan, esa paciencia que nos va a llevar a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero esa paciencia que viene ¿desde dónde? Desde el Señor, desde el Espíritu Santo, no de nosotros mismos. Eso es lo que nos va a guardar en ese tiempo de la prueba. Y nos va a ayudar a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gloria al Señor, hermanos, porque si Él nos concede estar en esos tiempos, va a ser una bendición poder ser sal y luz, hermanos. Y aún desde ya. Continúa el verso 14, ya para ir cerrando. De Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos 13 agrega: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Qué precioso, hermanos, el evangelio del reino va a ser dado a conocer a todo el mundo. A todos, hermanos. Por eso oremos también por nuestros hermanos misioneros, nuestros hermanos que el Señor les ha dado el ministerio de evangelistas. Y ayudémoslos, hermanos, en oración, pero también en apoyo a lo que ellos necesiten, hermanos, porque esto incluso no solo es de los que tienen el ministerio evangelista, hermanos. Esto es un llamado para toda la iglesia. Ya lo hemos tratado en ocasiones anteriores. No podemos, hermanos, ser insensibles a esto. MacArthur dice al respecto de esto un comentario, porque habrá una proclamación mundial del Evangelio, ¿no? Esto debería traernos alegría también, hermanos, que a pesar de lo que estamos viviendo en el mundo, va a haber una proclamación mundial. MacArthur dice: Dios nunca se queda sin testigos, y Él proclamará el Evangelio desde el cielo mismo si es necesario. El Señor, hermano, no se va a quedar sin armas. Y aunque tal vez nosotros a veces seamos pasivos con esto, el Señor sí va a seguir con armas, hermanos. Y no se va a quedar sin testigos. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén por eso. Porque el Señor también envió a ese ángel para llevar el evangelio eterno y también lo entregó a la iglesia. En Romanos 10 dice el apóstol Pablo lo siguiente: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Porque la palabra del Señor, el Señor dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque es la palabra de Él, la palabra eterna, la palabra que permanece para siempre. Y por eso, como decía Lucas, habrán terrores y señales en los cielos, porque aún desde los cielos el Señor va a predicar.
Porque es que, hermanos, los cielos también cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las mismas estrellas están hablando de Cristo como Salvador. El mismo cielo está anunciando al mundo que los tiempos de ira de Dios se avecinan, pero también siguen los tiempos de misericordia. El Señor habla de muchas maneras y Él no se queda, hermanos, sin formas de hablar. Y bien, ahí Romanos también 10, más adelante Pablo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, el Señor nos afirma en esto. Primeramente para lo que Él nos viene mostrando ahí, de las preguntas que le hacían sus discípulos. Mirad, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Nosotros, hermanos, como iglesia tenemos esa verdad también para guardarla, cuidarla, pero también para predicarla a los gentiles. Para concluir, hermanos, quisiéramos que fuéramos ahí un momento a Mateo 28. Desde el verso 18. Mateo 28, 18. Dice la palabra. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí tenemos, hermanos, la certeza, la seguridad en la que estamos, que es en Jesús, a quien se le dio toda potestad en el cielo y la tierra. Hermanos, ¿qué hemos de temer? No vamos por nosotros mismos y tampoco vamos a guardar la verdad por nosotros mismos. Es imposible. No podríamos también identificar los falsos profetas, los falsos maestros, si no fuera por el Señor, por su Santo Espíritu y su palabra. Y acá el Señor primeramente dice esto, toda potestad me está en el cielo y la tierra. Es como si estuviera diciendo, miren, yo no los envío a ustedes para que ustedes miren a ver qué van a hacer solos. Es que yo los envío en mi nombre porque a mí me ha sido ya toda potestad en el cielo y en la tierra, hermanos. Ahí el Señor ya había resucitado. El Señor estaba pronto a ascender a los cielos. Y le está diciendo a la iglesia, yo soy el que estoy sobre toda potestad en el cielo y en la tierra, porque me ha sido dada del Padre. Y luego dice, por tanto. O sea, no se queda solo el Señor diciendo, sino por tanto. ¿Por tanto qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermanos, y el Señor vuelve a dar seguridad a la iglesia diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor prometió estar con nosotros, hermanos, o hasta el fin de nuestros días, o hasta el fin del mundo. Si hemos de estar allá. Nuestra certeza, hermanos, es Cristo, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, nuestro libertador. Y es por eso el Señor, hermanos, que utilizó ese pasaje, que si bien los discípulos pensaban que iban a recibir otra respuesta del Señor, cuando le mostraron los edificios del templo, cuando le mostraron y pensaban ellos que el Señor iba a llegar allá a reinar, o de qué manera lo iba a hacer, pues el Señor aprovecha para hablar de su parusía, de la segunda venida. Estemos alertas, mis hermanos, a estas cosas. Y como lo hablamos ahorita, claro, hermanos, miremos la palabra primeramente y estemos perseverando en eso. Pero también atentos, hermanos, a esas señales que se manifiestan ahorita en el mundo, que son principio de dolores. Porque como hablamos ahorita, hermanos, y el principio de dolores, que ahí el Señor lo refiere a algo como dolores de parto. Los dolores de parto al principio son fuertes, pero no tanto, pero van creciendo gradualmente. Van en aumento hasta que llegan a su tope final, justo antes del nacimiento del bebé. De la misma forma, así va a ser estas señales, hermanos. Entonces, no es para que consideremos que ya el Señor va a venir mañana, en una semana, y entonces ya estemos paranoicos, pero tampoco para estemos, hermanos, pasivos o relajados. Y que como faltan todavía varias señales por cumplirse, entonces ya relajémonos y no perseveremos, hermanos. Porque el Señor es muy claro ahí cuando dice, el que persevera hasta el fin. El que persevera es realmente el que va a demostrar que fue salvo. No el que se quede en el camino, no el que ponga tropiezo, no el cual el amor se enfríe. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Con esta palabra y su palabra, como era ahorita sus hermanos, pueda quedar en nuestro corazón y podamos nuevamente meditarla esta semana, hermanos. Y si el Señor lo permite, en 8 días continuamos ahí con el pasaje. Amén.